La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo en series, pues estas explicaciones de la actualidad, pero a través de la ficción, también a veces a través de los documentales que nos trae cada semana de la mano de Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy con una serie que me perseguía, me la encontraba en las paradas de autobús, me la he encontrado cada vez que abría o de vez en cuando una página web, y que está en Filmin y que me parece una de las apuestas desconocidas y más interesantes de los últimos meses. Joder, que sí que me pasa a mí que cada vez que veía Instagram me aparecía una ventana de publicidad diciendo: es la serie del año, El Colapso, está en Filmin. Es una miniserie de 8 episodios, pero bueno, las críticas que tiene son absolutamente formidables. Cuando me dijiste que íbamos a hablar de esta, la verdad es que me la he ventilado en día y medio, porque son capítulos de 20 minutos. Están rodados además de una forma muy provocadora, porque son todos 8 episodios filmados en plano secuencia. Empieza, la cámara no desconecta en ningún momento, va girando alrededor de los protagonistas. Y como telón de fondo, ahora eso sí, como experta eligiendo series optimistas, no tienes precio. Sí, tengo que reconocer que una de las cosas que me atraía a la serie es que no sabía nada de ella. No había querido leer nada más allá de ese cartel maravilloso y tan atrayente, ¿no?, que te encontrabas, como tú dices, también en todas partes. Pero claro, el propio nombre, El Colapso, ya te indica por dónde puede ir un poco el tema, ¿no? Y efectivamente tiene que ver con esa querencia mía por ver cosas que angustian un poco. Angustian un poco porque quien nos esté escuchando y no lo haya visto todavía, para mí es una especie de Years and Years a la francesa, la serie es francesa, creo que no lo hemos dicho. Tiene un toque menos fantástico en cuanto al tema de las tecnologías, es mucho más puramente realista y nada futurista, y de vez en cuando también, de repente, sobre todo el primer episodio, me recordaba un poquito a la filosofía de Mr. Robot, pero sobre todo creo que es muy Years and Years a la francesa y genera una angustia como aquella o más. Vale, a ver qué tenemos aquí, veamos. Hay 9 de estas. Un paquete de lentejas y chocolate. Vale. Ponle 5 litros. ¿5 litros? Sí. Aquí hay como 40 euros. Si lo prefiere, vaya a repostar a París. ¿Puede hacer autostop? No creo que haya mucho coche en dirección a París. Mire. ¿Qué? ¿Lo toma o lo deja? Es una vergüenza. Gracias. El punto de partida es: ¿qué ocurriría con el planeta? ¿Qué sucedería con nuestra sociedad si de pronto el sistema colapsa? ¿Qué principios regirían la nueva normalidad? ¿Qué haría la gente? ¿Sería solidaria? ¿Sería una carrera por tonto el último? ¿A lo mejor la igualdad? ¿O sería la pura supervivencia de los ciudadanos? ¿Es el fin de la humanidad? ¿Y qué pasa cuando todo colapsa? El sistema eléctrico, la banca, por supuesto toda la estructura social, toda la estructura de reparto de alimentos, de distribución de alimentos, todo colapsa y aquí el que no corre vuela. A mí me ha llamado la atención porque, claro, en esta situación distópica que hemos estado viviendo en estos meses, bueno, hemos tenido algunas pinceladas de que esto se podía acercar al colapso, pero claro, cuando ves esta serie, cómo se comporta la gente, dices, es que saca el peor de sus rostros cuando ve que su vida y la de la gente a la que quiere está en peligro, ¿no? Y entonces son 8 capítulos, cada uno retrata una situación, cómo actuarías en diferentes escenarios si el sistema se viniera completamente abajo y no hubiera ni gasolina, ni hubiera... Aquí tendrías que luchar por sobrevivir, ¿no? Y todo se ve en la secuencia de cómo sucede, de cómo ocurre, ¿no? Es como un Years and Years, además, como dices, pero a lo bestia. ¡Maldita sea! ¡No tengo tiempo!
Déjame ir contigo, por ¡Que favor. no puedes venir! ¿Qué parte no has entendido, joder? ¡No puedes ir al lugar al que voy! ¡Vamos! ¡Vámonos, Pascal! Loran, por favor. Por favor. ¡Suelta la puerta! Por favor, Loran, estás loco. Venga, vámonos, rápido. Venga, vamos, arranca, Pascal. Me dejes aquí sola. A lo bestia, está muy bien elegido. Como tú decías, son 8 capítulos muy cortos, ninguno de ellos supera los 20 minutos, hay alguno incluso que tiene 17, es decir, se consume de una manera muy sencilla y cada capítulo ha elegido una situación hiperrealista, ¿no? El primero de ellos arranca en un supermercado, plano secuencia también, y es, bueno, una escena en la que la gente está comprando en un supermercado y a la hora de pagar las tarjetas de crédito no funcionan, ¿no? No vamos a desvelar mucho más, pero digamos que este es el arranque de la serie. Otro de los capítulos es de una gasolinera y también es muy desgarrador. Ahora hablaremos del que para mí es el capítulo, que tiene que ver con una residencia de ancianos, y como apuntabas también, el hilo conductor de todos es cuando una situación se descontrola, cómo reacciona el ser humano, ¿no? Y también tú me decías, es que claro, la diferencia con Years and Years, que tiene algún apunte de esperanza, alguna grieta de esperanza en los personajes, aquí no hay. Aquí son todos, no vamos a decir un taco, pero vamos, representan todos el mal en la situación del descontrol y de pisar al de al lado si hace falta, y da igual si el de al lado es un niño o lo que sea, ¿no? Veo las críticas que ha recibido, alucinante, te hace sentir un agobio increíble en cada episodio, una experiencia auténticamente única, audiovisual. También gente que dice, vamos derechos al hoyo, impecablemente rodado, planos secuencias de 20 minutos, muy buena, muy angustiosa, porque en efecto retrata el peor de los rostros del ser humano. Yo, a ver, viendo la serie también pensaba, digo, quiero pensar que las personas no somos exactamente así, ni siquiera en situaciones desesperadas. Oye, hay países que colapsan de pronto en medio de un conflicto bélico y hay gente donde nace también la solidaridad, donde nace ese espíritu de cooperación humano, donde la gente se ayudan unos a otros, son generosos, son amables, incluso en el peor de los escenarios. Pero lo que retrata esta serie, los 8 capítulos, no son precisamente así. O sea, aquí es el que no corre vuela. No, pero fíjate, has hecho una analogía con la situación que no hemos vivido, sino que seguimos viviendo, ¿no? Esta sensación de... Yo lo pensaba esta semana, ¿no? Los directos durante la ceremonia en recuerdo a las víctimas del COVID, todos llevábamos esas mascarillas negras, ¿no? Y ya prácticamente nos hemos acostumbrado a una realidad que también haces como el ejercicio de fuera y es muy distópico, ¿no? Ver a todo el mundo hablando con mascarilla. Sí, pero un amigo el otro día me decía, un amigo norteamericano, me decía, mira, los españoles no os dais cuenta de esa red por contra de lo que retrata la serie, ¿no? De la gente tan solidaria en detalles muy pequeños, no hablamos de cosas muy grandes, ¿no? Dice, mira, la sensación de que pertenecer a un colectivo en la sociedad española está súper arraigada, a diferencia de lo que pasa a veces en Estados Unidos, ¿no? Allí hay gente que cogió el coche en mitad de la pandemia para irse 2 horas conduciendo a cualquier cosa, y aquí él me decía, yo he visto cómo gente cuyos padres vivían a 2 manzanas no han ido solo a llevarles la comida, pero no han ido por cumplir y por proteger, por supuesto, a sus padres, pero a toda la comunidad alrededor, ¿no? Entonces, la serie lo que te retrata es precisamente lo contrario, ¿no? Es esa gente que en una situación de o tú o yo tiene muy claro que no hay opción. Yo, y no voy a intentar salvarte a ti, tengas familia o no, ¿no? Y es muy desgarrador ver cómo efectivamente el ser humano pues también saca lo peor, sobre todo saca lo peor a veces, ¿no? Luego, como telón de fondo, hay una situación que se repite en varios de los capítulos, el privilegio de un grupo de multimillonarios que tienen garantizado un puesto en una isla secreta en el caso de que todo se viniera abajo y que pueden ser rescatados en cualquier momento, tienen un teléfono vía satélite donde son localizados para ser llevados a puerto seguro, a pesar de que el mundo se esté viniendo abajo y la gente se haya echado a las calles a matarse unos a otros. Bueno, pues todo eso, la carrera por la supervivencia de gente descarnada, de gente sin principios, de gente capaz de anteponer su salud. A mí me ha llamado la atención también la propuesta cinematográfica, fílmica, no deja de ser, creo que es un colectivo, ¿no?, de cineastas quienes la ruedan, quienes impulsan el proyecto. Sí, se autodenominan los parásitos. En el caso de esta serie del colapso son 3 directores y, como tú dices, hay una puesta escénica visual muy atractiva y muy valiente también, ¿no? Pero que está bien resuelta, porque claro, tú dices 8 episodios a plano secuencia. Pues bueno, a priori puedes decir, no, pues yo creo que está muy bien resuelto, ¿no? Y es verdad que ellos tienen
una forma de trabajar y han trabajado en plataformas tipo YouTube que hacen que entiendan mucho mejor el lenguaje del siglo XXI. Yo agradezco mucho, insisto, los capítulos cortos y el consumo de este tipo de series, y creo que eso suma mucho. A mí me ha sorprendido, nadie me había hablado de esta serie, me la había encontrado y me parece, me la voy a recomendar mucho. Es verdad que hay uno de los capítulos, si todos son desgarradores, no sé si estás de acuerdo conmigo, hay uno que es en una residencia de ancianos, en mitad de esta situación que estamos describiendo, y hay una sola persona, un chaval muy joven, cuidando de los ancianos que quedan, que son pocos. No, es que ese es el único capítulo que no he querido ver. El único, porque he visto la sinopsis y me lo he saltado pensando dejarlo para después, para un momento en el que tuviera algo de optimismo en el cuerpo, porque viendo la dinámica del resto, claro, podéis imaginaros, quienes nos estáis escuchando, qué ocurriría en una gasolinera donde queda poco combustible, donde se está produciendo un éxodo masivo de personas que están pidiendo combustible y los desalmados de la gasolinera lo intercambian por comida. ¿Qué ocurriría en esa residencia de ancianos con alguien que no puede valerse por sí mismo? ¿Qué ocurriría en una central nuclear que se está quedando sin refrigeración? ¿Qué ocurriría entre una clase política que tiene más información y más medios para sobrevivir? ¿Qué ocurriría en un supermercado al que hace días que no están llegando los suministros? Claro, te van planteando escenarios. Y luego, una cosa que decías tú muy importante, mientras que Years and Years tiene toques, como pasa con Black Mirror, muy futuristas, intentan adelantar a cómo sería el futuro, cómo sería el avance de los tiempos. Esta serie está rodada en nuestro tiempo actual, cómo sería lo que ocurriría en nuestra sociedad, y eso lo hace muy verosímil, y no abusan ni de efectos especiales ni de recursos. De hecho, huyen de las imágenes más llamativas. Lo que retratan es al ser humano y su comportamiento brutal. De hecho, el único capítulo que puede pecar un poco más de ese punto fantástico es el de los, como tú decías, los millonarios que tienen la capacidad de huir de esta situación y que contactan con ellos para sacarlos del país y llevarlos a una isla donde este sufrimiento social no se está produciendo. Pero claro, cualquiera que viva en este mundo sabe que alguien con posibilidades económicas siempre tendrá muchas más opciones de salvarse de cualquier situación que alguien que no las tiene. Lo hemos visto con la pandemia. El COVID es verdad que afecta, y esto es algo diferente a otras enfermedades, afecta indistintamente a países, cruza fronteras, pero es verdad que si tú vives en una casa más amplia, con menos gente, te resguardarás mejor que si tienes que estar durmiendo en la calle, como ha pasado en Lleida con los temporeros, ¿no? Que encima les echemos la culpa cuando en realidad la situación se ha venido repitiendo año a año, y claro, cuando ha llegado la pandemia, pues evidentemente ellos también han sido víctimas de la situación. Decían en el Confidencial sobre esta serie que todo es excepcional, al mismo tiempo todo es muy natural, muy familiar. Creo que tiene que ver con un ingenio en el rodaje brutal, porque parece que está rodada sin esfuerzo. Da la impresión de que todo es natural, que todo sucede y yo creo que eso tiene que ver con un acierto en la dirección de arte, en la fotografía, en los actores, en la elección del tiempo y del lugar de estas pequeñas píldoras que van lanzando, como dice el Confidencial, porque en efecto es un ejercicio de rodaje que te parece todo muy natural, pero rodar una serie en plano secuencia, sin que la cámara deje de percibir detalles, supone preparar previamente unas escenas donde los actores tienen que tener una coordinación absolutamente brutal, y parece que todo sucede de forma natural, muy impactante, honestamente. Sí, y tiene una cosa más mágica. Me va a gustar mucho escuchar a la gente de la cafetera y a la gente de la Resistencia, a la gente que sigue Neutral, cuando la puedan ver, porque creo que de momento no la ha visto tanta gente. Y digo que me parece mágico el hecho de que esté en Filmin, porque es verdad que es una serie que te puedes esperar como Years and Years, que es en HBO o en otras en Netflix, y Filmin está haciendo cosas muy interesantes, y hablamos aquí con uno de sus cabezas pensantes, con Jaume, pero creo que están haciendo cosas muy interesantes, y esto lo demuestra, de repente sorprenderte después de tantas series distópicas. Aquí hemos hablado, por supuesto, de Years and Years, del cuento de la criada, de La Valla, que es una producción española de Dani Écija, y esta es verdad que respira eso, pero es un paso más, ¿no? Yo tengo esa sensación. Sí, absolutamente. Decía algún oyente cuando dijiste en las redes que íbamos a hablar de esto, decía, qué pedazo de serie, qué angustia, no paro de recomendarla, y decía Coronel Chabert, y es verdad que tiene un punto de partida bastante angustioso, porque te colocan ante un papel, pero bueno, es una extraordinaria recomendación. Yo te lo he agradecido, a pesar de que he pasado una tarde así muy muy dolida y la parte de la mañana de ayer muy dolida, pero
pero muy interesante. Así que esta serie recomendada, El Colapso, está en Filmin. Es una muy buena selección de Filmin que han elegido en estos días y que está siendo muy elogiada. Hay quien dice que la serie es la serie más sorprendente, decían en El Español. No está ni en HBO ni en Netflix, está en Filmin. Es una joya de 8 capítulos, filmada por un grupo de artistas franceses y merece mucho la pena ver. Así que, Ana Pastor, Neutral, gracias de corazón. Muchas gracias. Me han hablado muy bien también de Cuando el polvo se asiente, que también está en Filmin y que a lo mejor dentro de pocos días podemos también verla y recomendarla. Ah, pues mira, anotada. Gracias, Ana. Un abrazo. Together stronger than the rest.